Agradecerles nuevamente por la puntualidad para participar de esta clase práctica, de esta quinta clase práctica. Ya tenemos las notas de los parciales. Si alguien tiene alguna consulta porque no sepa la nota, me puede escribir por privado y yo le voy a pasar la nota, ¿sí? En líneas generales han estado muy bien, realmente muy bien los exámenes. Así que bueno, felicitaciones porque se ve el esfuerzo ahí ya traducido en resultados. Y un comentario, hoy deberíamos empezar ya con la unidad número 5, es decir, la unidad número 4 del presupuesto la vamos a dejar para más adelante, la vamos a dejar para el último práctico. Hoy adelantamos, vamos a trabajar con esta unidad número 5, que es el inicio de cuadro de mando integral. Especialmente se trabaja con indicadores. Una aclaración es que los indicadores que vamos a estar desarrollando hoy son más financieros. La clase de hoy la han preparado entre Maximiliano y Soledad. Y los indicadores más de tipo no financieros, que serían los correspondientes a las perspectivas fundamentalmente de aprendizaje y crecimiento, de procesos internos y de clientes, son los que vamos a estar desarrollando en el próximo práctico. Si hoy más bien vamos a ver la perspectiva financiera con la clase que han preparado entre Soledad y Maximiliano. Así que bueno, darles nuevamente la bienvenida a los que se están incorporando en este momento. Y bueno, simplemente eso. Yo ahora lo habilito, no sé quién va a compartir la presentación, Maximiliano o Soledad. Y lo pongo de hospedador y a partir de ahí continuamos, ¿sí? A ver, ¿quieren encender el micrófono, la cámara? Ahí estamos. ¿Cómo está Maximiliano, Soledad? ¿Cómo están? ¿Quién va a compartir la presentación así? Porque no me deja habilitar a todos para... No. Maxi, ¿querés compartirlo vos? ¿Sí? Ahí pongo hospedador, ahí está. Listo. Muy bien, ahí se ve perfecto. No estamos escuchándolo Máximo. Está hablando, no veo que mueve los labios, pero no. A ver, ahora ahí. Ahora sí, ahí estamos. Ahí estamos. Nada, vamos a comenzar la clase. Básicamente en esta clase vamos a hablar de indicadores. Yo voy a dar como una breve introducción de los indicadores y de los conceptos teóricos o relevantes a tener en cuenta en el mismo. Y después con Soledad vamos a avanzar en algún caso práctico, justamente con lo que decía el profe de indicadores más del índole financiero. Pero cuando hablamos de indicadores, básicamente un indicador es la forma de medir algo, es decir, podemos medir si una empresa o una unidad de negocio o un proyecto, o en definitiva una persona está logrando los resultados para los cuales se están asignando los recursos, básicamente. Existen distintos objetivos, que son objetivos estratégicos, de mandos medios y objetivos operativos, y esos mismos tienen su correlato, o deberían tener su correlato con los indicadores. En general las organizaciones utilizan estos indicadores para evaluar la gestión de cómo va yendo la empresa y de cómo se va desenvolviendo en la operatoriedad. ¿Cuál es la necesidad o el propósito de estos indicadores, o por qué son necesarios estos indicadores? Básicamente porque nos dan un seguimiento de cómo viene la empresa,
el proyecto y cómo viene también gestionando la empresa a nivel de sus recursos, es decir, cómo se vienen asignando los recursos y ver cuán eficientes somos o no a la hora de utilizar los mismos. Nos sirve para tomar decisiones y ir a través de esos indicadores, poder tomar decisiones rápidas que permitan redireccionar o corregir algún desvío que se detecte, o que las acciones se estén desviando del objetivo estratégico que tiene planteada la organización. Permite también dar informes de cómo vienen gestionando las distintas unidades de negocios, las distintas direcciones que puede tener una organización, ya que es importante tener en cuenta de lo que ustedes un poco en el trabajo van a plasmar, lo que es un tablero de control de gestión o un cuadro de mando integral, mejor dicho, en donde van a ver que pueden existir entre distintas direcciones esta dicotomía o un aparente objetivos encontrados entre el mismo, como puede ser, por ejemplo, que el área de finanzas tenga ahorrar el 5% del presupuesto, por ejemplo, y un objetivo para marketing, por ejemplo, sea eficientizar o gastar todo su presupuesto. Entonces, como que en un principio parece medio encontrado los objetivos, pero a nivel corporativo o a nivel organizacional, a lo mejor hay una estrategia por detrás, es decir, a lo mejor se le pide a finanzas que sea que permita ahorrar, por ejemplo, en gastos comunes o en gastos más donde administración o la gente de finanzas puede tener alguna información, y por lo contrario a la gente de marketing se le pide que cumpla con su presupuesto para llegar a los planes de marketing que tengan asignado el objetivo, por ejemplo. Y la verdad es que estos indicadores lo que tratan de tomar es información o dar información rápida y fidedigna del estado y de la gestión de la organización para justamente la toma de decisiones, y que esa toma de decisiones sea rápida y ágil para poder corregir esos desvíos. Cuando nos preguntamos por qué vamos a medir, digamos, por qué es necesario esto, bueno, un poco lo que tratamos de hacerlo bien práctico, es decir, si yo no mido cómo voy en mi objetivo, no puedo controlar. Si no puedo controlar, no voy a poder dirigir o no voy a poder gestionar a la organización. Y si no puedo dirigir, tampoco sé cómo voy a mejorar a la hora si estoy asignando más en un recurso o demás. Y acá es importante tener en cuenta a dónde vamos a estar parados a la hora de medir. Acá un poco lo que planteamos es una pirámide en donde en el vértice o lo más importante de la pirámide es la misión, que es decir, el propósito por lo cual existe la organización. La visión, esto por ahí capaz que no soy tan no soy tan específico y parece una definición muy simple a la hora de decir lo que es una misión y una visión, pero es para entenderlo lo más práctico posible y poder llevarlo a qué queremos buscar con los indicadores. La misión es básicamente, nos da el espíritu de la existencia de la organización. La visión, en cambio, nos dice a dónde aspira a llegar la organización, y acá empezamos a ver cómo esta misión y esta visión empalman con los objetivos y por ende con estos indicadores claves que tienen que tener la organización. Existen objetivos o de estrategia, o hay un nivel de estrategia en donde se dan las prioridades, es decir, dan los lineamientos generales a los cuales la organización tiene que plantear para conseguir esa misión, para conseguir esa visión y llegar a la misión que pretende la organización.
existen los objetivos más de mediano y de corto plazo, y es decir, nos dicen dónde ir, es decir, estos objetivos nos indican, los estratégicos nos van a dar las prioridades y los objetivos de mediano y corto plazo nos van a decir a dónde tenemos que enfocarnos. Y después hay resultados claves, que es saber si es medir el lugar donde tenemos que medir para ver si una fábrica está funcionando bien, si viene gestionando bien, o si una empresa viene desarrollándose en línea con los objetivos planteados. Que medimos procesos y proyectos. Los procesos son factores críticos que existen, los procesos son todo ese flujo que va por detrás de toda la organización y que va garantizando el cumplimiento de esos objetivos, con lo cual es importante tenerlos en claro. Y también los proyectos, que básicamente es en donde nos centramos a la hora de medir, porque estos proyectos son los que pragmatizan o visibilizan la estrategia y los objetivos de corto y mediano plazo, y son los que van a hacer que lleguemos, si todo va bien, a la estrategia o a los objetivos definidos. Entonces, como conclusión, medimos para saber si estamos cumpliendo con un objetivo, para interpretar lo que está ocurriendo, es decir, si hay algún desvío o hay algún ahorro o algún tipo de ineficiencia o de eficiencia, saber por qué se estaba pasando esa situación. Y eso generalmente, por ejemplo, en una fábrica, no solamente lo ven los controles de gestión, sino también lo ve la gente de producción, y es un análisis más interdisciplinar, por así decirlo, con ingenieros muchas veces y con gente de la planta, en donde también permite identificar problemas. Estos problemas, cuando se identifican, se tienen que lograr mitigar y hacen que se cambien los procesos, que se revean los proyectos, o que se cambien los procesos para hacer este proceso de mejora continua, en donde todo siempre es mejorable o perfectible. Se analizan tendencias, es decir, con estos indicadores, si generalmente uno tiene ya una batería de indicadores, un historial de indicadores, sabe que, por ejemplo, la incobrabilidad en una época del año tiende a aumentar, o en una época, o analizar estacionalidades, ver comportamientos de venta, ver comportamientos de demanda y demás. Como decíamos, por ahí sirve también para redireccionar y mejorar los planes y proyectos que se están planteando. Y obviamente también para evaluar riesgos, es decir, por ahí hay algún proyecto que se debe bajar, y bueno, evaluar el riesgo de no ejecutar ese proyecto y ver las implicancias que eso trae. Básicamente, los indicadores tienen que responder a cómo sé que alcancé mi resultado, es decir, por eso estamos midiendo. Y esos indicadores básicamente los medimos en lo que por ahí seguramente sus trabajos o en algunas otras materias han estudiado, lo que son KPI. Básicamente los KPI son estos indicadores o valores, estas métricas que nos dicen cómo viene el objetivo y también cuál es mi valor de referencia. Es decir, por ejemplo, si mi objetivo, o esto analizando la estacionalidad, que sé que en marzo las ventas aumentan un 30% porque estoy en una industria que tiene ese comportamiento, es esperable que yo, cuando estime mis proyecciones, más pida que mi objetivo sea del 30% y no sea algo, digamos, sin respetar esta tendencia que tenemos. Básicamente, cuando hablamos de indicadores, o por lo menos para cumplir estos indicadores, tiene que cumplir estos 5 requisitos, que es lo que llamamos un indicador SMART, que sería un indicador. SMART significa la S de específico, es decir, cuando analizamos un indicador tenemos que preguntarnos
¿cómo sé cuál es el alcance del indicador? Es decir, por ejemplo, un KPI puede ser aumentar las ventas. Bueno, pero yo tengo que aumentar las ventas en un año, o en tal unidad de negocio, o en tal producto específico. Tiene que ser un objetivo o un indicador digamos, que sea completo en tiempo, que me indique en el tiempo en el cual lo tengo que lograr, y tiene que ser simple, es decir, fácil de comprender, tiene que estar bien entendible y para las partes, digamos, tanto para el que lo va a controlar, como el que lo va a gestionar, como también el que lo va a ejecutar. Obviamente un indicador tiene que ser medible, tiene que ser claro, como decíamos, tiene que ser práctico y tiene que ser verificable. Es decir, si yo aumenté, por ejemplo, la producción un 20% de sillas, y bueno, yo sé que en mi stock tiene que haber un 20% más. O sea, tengo que tener las herramientas necesarias para validar que esa información que me dé el indicador sea fiable. Eso es lo que hace confiable la información a través de indicadores. Alcanzable significa, por ejemplo, seguramente si ustedes fueran parte de algún organismo público o lo hubieran tenido que gestionar, qué sé yo, este marco de pandemia, y ustedes le hubiesen dicho al ministro de Salud, por ejemplo, en 3 semanas tenés que tener desarrollada la vacuna. Y no es un objetivo alcanzable. Ustedes tienen que plantearse objetivos que sean alcanzables, que sean desafiantes, sí, pero que tengan estudios y un análisis por detrás que sea verídicamente alcanzable y que puedan, que sean difíciles, como dice ahí, pero que no sean imposibles, digamos. Tener una vacuna en 3 meses es imposible, pero sí a lo mejor en una X cantidad de tiempo, o a lo mejor no es un indicador válido para hacer un indicador, justamente. Tiene que ser relevante, es decir, no puedo yo hacer objetivos o indicadores de todo, sino tienen que ser indicadores que sean que sean de fácil, que interpreten la situación de cómo está. Por ejemplo, un indicador muy típico es el aumento de ventas, las cantidades, ya sea de producción o las cantidades vendidas y demás. Pero digamos, tiene que ser un indicador que a la estrategia le sirva para tomar decisiones rápidas. De nada, por ejemplo, me dice, un indicador podría ser, por ejemplo, sacar 20 fotocopias al mes, y la verdad que por ahí no tiene sentido ese indicador, y porque no es relevante. ¿Por qué van a arrancar ahora? En 20 minutos van a arrancar. Y por último, tiene que tener un tiempo. Esto que venimos indicando que tiene que ser específico, tiene que tener un tiempo, es decir, tiene que tener un plazo de cumplimiento en una X cantidad de años, tiene que tener una Disculpa, periodicidad. Maxi, te pido que silencies a toda la gente que no, porque eso queda grabado y lamentablemente nos afecta el video para los compañeros, ¿sí? Te pido, yo no puedo porque no estoy como hospedador, te pido si le podés silenciar vos, gracias. No veo, a ver. Silenciar todos. Sí, ahí están todos silenciados. No, yo sigo viendo gente que está ahí haciendo ruido. Te digo porque la otra vez nos pasó, tuve que editar 3 veces un video y al final quedó mal. Y gente que por ahí, bueno, cuidar un poco los micrófonos, ¿sí? Es responsabilidad de todos y si no, bueno, tengo que recurrir a esto, ¿ok? Gracias. Bueno, yo creo que ahí está. Sí, sí, ahí está, ahí está. ¿Vamos? Bueno, por último, para retomar el concepto, es importante que tengan un tiempo definido, es decir, que tengan una periodicidad tanto de la medición como también del cumplimiento del plazo. No puedo, por ejemplo, crear 10 nuevos productos para una organización y capaz que si yo no le pongo un tiempo, la persona puede decir, bueno, los 10 productos lo tengo que crear en un mes o lo tengo que crear en un año. Eso tiene que estar bien detallado,
tiene que estar acordado, porque es la forma en la cual se van a medir. Normalmente los indicadores, muchas veces, seguramente aquellos que estén trabajando y demás, tengan indicadores de cumplimiento que determinan, por ejemplo, un bono o un ascenso o alguna posibilidad de crecimiento dentro de su organización o de la empresa, con lo cual tienen que estar bastante acordado y bien explícito todos estos indicadores, que es una forma de hacer que es mediante esta técnica o esta regla de SMART, que tiene que cumplir todo esto, es decir, que sea específico, medible, alcanzable, relevante y que tiene que ser temporal. Bueno, en función de lo que les vengo comentando, le voy a proponer un ejercicio de 5 minutos o 10 de manera individual, que piensen ustedes en su rol de estudiantes o a lo mejor aquellos que estén trabajando, 2 KPI que sean aplicables y que cumplan con esta regla SMART, es decir, que podamos validar, conversar 5 minutitos con 2 o 3, o con los que quieran participar, mejor dicho, y validar si se cumple todas las reglas SMART. Así que les he dado, no sé si 5 minutitos les parece para que puedan pensar estos 2 KPI y comentarlos, así los vamos trabajando entre todos. Bueno, ¿les parece si pueden ir comentando? ¿Profe? ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, donde yo trabajo, uno de los indicadores que más se sigue, que se tiene más presente, es el tema del tiempo pago a proveedores, digamos, además de la rentabilidad local, pero el tiempo pago a proveedores normalmente se sigue y otro más que lo llaman delay monetario, que es el tiempo con el que van a darle la paridad a los proveedores
sobre todo los proveedores que tienen materia prima importada. Entonces van jugando con eso, de decir, bueno, ok, hoy por ejemplo creo que es de un mes la paridad que se les está reconociendo a los proveedores que tienen materia prima importada. Y bueno, obviamente también el tema del tiempo de pago a proveedores, creo que hoy está en 2 semanas, 14 días aproximadamente. Y bueno, y el tema de la rentabilidad local también. Claro, ahí, bueno, eso es claro un indicador que lo podemos definir como dentro de este parámetro SMART, es decir, es un indicador específico. Sí, porque vamos a tomar el caso de pago a proveedores, un indicador específico, sí, es fácil de comprender, sí, es medible, sí, obviamente yo puedo ver cuánto es la demora que tengo para pagarle a un proveedor, desde que emitió la factura hasta que le saque la orden de pago. Es alcanzable plantear el objetivo de 2 semanas, dependerá de cada industria, obviamente, y supongo que si hoy en día, en tu caso, están manejando 2 semanas, es posible que sí sea negociable o estén manejando esos indicadores. ¿Es relevante? Sí, seguramente es relevante y de hecho es uno de los indicadores típicos de cualquier organización, el tiempo de pago a proveedores, porque hace al flujo o al ciclo de efectivo de la organización. Y por último, tiene una medición en un tiempo y sí, seguramente el indicador, si yo lo tuviera que plantear en este modelo, sería lograr el pago a proveedores en 2 semanas o 15 días de fecha de factura, o 30 días de fecha de factura durante el año 2020, o durante el mes tanto. Con lo cual es un indicador obviamente factible. Así que muy bien. No sé si alguien más tiene algún comentario. Gracias. Profe. ¿Sí? Nosotros, yo hablo más desde el lado del desempeño, de cómo nos miden, y uno de los indicadores es, por ejemplo, el nivel de inglés que tenemos. Nosotros nos miden cada 1 o 2 años, depende, con un examen TOEIC se llama, y depende del puntaje que obtenemos, hay un puntaje para cada categoría de los puestos, y ahí se identifica si necesitas o no capacitación en inglés, y dependiendo qué puntaje tenés, también la política de inglés que aplica la empresa, si te reintegran, no sé, el 20 o el 40% de las clases, dependiendo si superas o estás por debajo de tu nivel de inglés. Incluso para ciertos puestos necesitas un nivel de inglés. Ok. Y si vos tuvieras que, por ejemplo, como parte de la gerencia o parte del control de gestión, ¿cómo lo dirías que sería el indicador para que cumpla con todas estas características, por así decirlo? En una oración, es un poco largo. ¿Cómo? ¿En una oración o cómo? No, que lo expliques, digamos. Es smart, es decir, es fácil, es simple, que vayas viendo la característica y digas, che, entonces el objetivo más o menos lo podía plantear así. Y es el nivel de inglés que sea para de tu categoría, digamos, y lo medimos, se mide a través de este examen de TOEIC, que se hace todos los años. Y es alcanzable, sí, pues se le hace a todos los empleados de la firma por medio de este examen y se terciariza, digamos. Es relevante, sí, porque trabajamos con los programas todos en inglés, al menos en mi área. Y en tiempo depende del examen, pero hay algunos puestos que es cada 1 año y otros cada 2 años. Perfecto. Entonces, ese indicador cumple con estas reglas de SMART, que es representativo para la organización o para en donde... A ver, pero una consulta, ¿no? Pero el indicador es el puntaje directamente del Claro. TOEIC. Claro, después Es el indicador sería si es suficiente o si no es suficiente el nivel de inglés para tu categoría. La semaforización, digamos, ¿cómo son las bandas? Digamos, esto es de acuerdo al puesto, digamos, la variación de puntaje, entiendo entonces. Claro, a vos te califican con un puntaje en el examen y después cada categoría de puesto tiene un puntaje mínimo. Claro, perfecto.
tenés y es suficiente. Solo miden un piso y a partir de eso, si no llegas a ese piso, listo. Claro. Es terrible todo. Yo lo rendí hace unos años, es durísimo. 4 horas rindiendo, una locura. Pero bueno, está muy bien. Y en relación al que habían comentado la compañera antes, días en la calle es el indicador, digamos, que compensa, digamos. Yo hace muchos años trabajé de jefe de administración y uno de los indicadores terribles por los que me medían de una sucursal era días en la calle. Y días en la calle es como justamente el indicador específico para el área de cobranza, que sería, digamos, la otra cara de ese de pago a proveedores. En conjunto armarían eso más relacionado con ciclo operativo, pero bueno, ahí tenemos toda una serie de diferencias específicas de acuerdo a la organización, pero sí son como indicadores bien concretos y de fácil comprensión. Ahí creo que Nadia nos estaba preguntando si los exámenes o tomar un examen, un final, sería un indicador para los estudiantes. Para ver si el contenido fue aprendido o comprendido. Yo lo miro como estudiante, yo pondría mi KPI, sería, por ejemplo, aprobar 5 materias. Ahora, eso tiene que ver con otros análisis para ver si el contenido se comprendía, pero sí, tranquilamente un indicador, si aprobaste o no, es un indicador si comprendiste por lo menos el examen y lo supiste resolver. Pero sí, es un indicador. Y es medible, sí, obviamente tiene una nota, es alcanzable, sí, todos pueden aprobar. Es relevante y sí, para cuando estamos estudiando, para recibirnos es importante aprobar una materia y tiene un tiempo, sí, será el tiempo de la regularidad, por ejemplo, o durante el año o durante el mes, o el tiempo que cada uno se plantee. Pero está bueno también no solamente llevarlo estos indicadores por ahí, por eso el planteo desde el lado de estudiantes, no solamente mostrarlo que obviamente en las empresas se usa y seguramente muchos lo deben usar, sino también ustedes se pueden plantear sus KPI propios para cumplir, ya es medio muy ñoño lo que estoy diciendo, pero digo, pueden plantear sus KPI propios para ir cursando o participando y demás. No sé si alguien más tiene un comentario. Profe. ¿Sí? Bueno, yo tengo un emprendimiento y básicamente tengo que dividirme así en 2 partes. Por un lado, ver la cantidad de materias que puedo hacer semestralmente y por otro lado, ver las ventas que tengo que hacer mensualmente y eso bajarlo a semana y eso bajarlo cada día y más o menos y así ir midiéndolo para poder llegar, digamos, a fin de mes con la meta que quiero alcanzar. Perfecto. Ese justo es un claro ejemplo de lo que veníamos hablando, con lo cual está buenísimo eso. ¿Alguien más tiene algún comentario o algo? Bueno, les voy a proponer una actividad más, de estas así para trabajar en el equipo. Básicamente que me indiquen 3 KPIs que sean aplicables a un área de la organización en general, que ustedes conozcan y demás. Por ejemplo, yo acá le dejé un ejemplo de KPI y de cómo es este valor de referencia y más. Por ejemplo, el objetivo es administrar el flujo de fondo, maximizando rendimiento y minimizando costo. El KPI es rendimiento de las inversiones. Y acá, esto que está acá son valores de, por ejemplo, de cómo fue en el año anterior, cómo es un presupuesto, cómo está, o un valor de referencia, vamos a decir así, y el valor actual. Después indica ahí rendimiento de las inversiones y dice la referencia que van a ser pesos. Por ejemplo, lo van a medir en pesos y no en tasa. Porque muchas veces se pueden medir en tasa los rendimientos. Uno que nombraron recién, por ejemplo, es tiempo de pago a proveedores.
eso se mide en días, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que le estoy poniendo. Esos en general, bueno, depende de las áreas, pero son rendimientos de ciclos a pagar o también de tesorería, puede ser un KPI o de algún área. Rendimiento local, acá si lo mide en tasa, por ejemplo, es la rentabilidad local que obtenga el negocio. Y después, por ejemplo, garantizar la ejecución de partidas presupuestarias de CAPEX, que serían inversiones, y la miden en cantidad, es decir, ver cómo se están invirtiendo los recursos que estaban definidos. Y por último, por ejemplo, dos muy técnicas, por ejemplo, que pueden ser del área de impuestos, de contabilidad, que es cumplimiento de las presentaciones de las declaraciones juradas. Obviamente el objetivo es el día del vencimiento se tiene que estar presentando o antes, o el cumplimiento del pago de la declaración jurada, y básicamente la forma de medirlo es a través de días. Digo, tomando estos ejemplos que les estoy mostrando acá, o sea, alguno puede hacer un comentario, que se le ocurra, o que tenga alguna duda, o que por ahí tengan sus KPI propios y tengan alguna duda de, o lo quieren poner acá en conjunto, nos sirve como para ir aprendiendo también de otras herramientas. Un comentario. Por ahí estas actividades también están buenas que las completen. La idea de ahora es que los charlemos, pero también que lo completen después en el foro, en alguna actividad y demás. Cuando lo pongan en grupo, la idea de ahora es que los podamos trabajar en conjunto antes de entrar ahora en el caso que vamos a ver con Soledad. Recuerdo que este material ya está compartido desde esta tarde, está en la unidad 5, como había dicho al principio. Hemos salteado la unidad 4, que es de presupuesto, la vamos a trabajar al final, y van a encontrar, de hecho ya está cargada, como les decía, desde esta tarde, en la unidad 5 de este material, ¿sí? Profe, puede ser, por ejemplo, para el área de ventas, para garantizar cierto nivel de ventas que se midan las unidades vendidas. Claro, en una X cantidad de tiempo. Claro, en un mes o depende del periodo de análisis. Digo, yo creo que cualquier dueño de un comercio o de una industria o de cualquier emprendedor que esté comenzando, lo primero que mira es eso, ver cuánto vendió. Con lo cual ese es un indicador fundamental. ¿Y qué periodo de cobro tiene? También. Ahí creo que alguien escribió en el chat. A ver. De horas de capacitación mensual. Hora de capacitación mensual puede ser un indicador de formación del área de recursos humanos. Sí, obvio. Tiene que ser parte de un plan de capacitación del personal, pero sí, claramente es un indicador. Las horas de formación del personal es un indicador.
Yo les voy a comentar algo de que, digo, yo normalmente estoy ahora trabajando medio con eso. Un indicador mucho que tiene marketing, por ejemplo, es generar leads, y por ahí creo que muchos de ustedes están muy familiarizados con las series y demás. Hay una serie hay un documental en Netflix que habla eso de cómo se genera esta campaña y muestra, por ejemplo, cómo miden en las redes sociales la generación de buscar clientes o población específica a los cuales brindar un mensaje y demás. Eso es claramente un indicador, es decir, generar más leads o generar más clientes interesados en mi mensaje. Puede ser mi producto, pero en el caso de como se muestra en la serie, puede ser también de un mensaje político, o lo que se quiera mostrar. Digo, por ahí es importante por ahí que atrás de un número también, un número tan simple como decir, hay 50 personas que están viendo o les gusta este contenido, implica por atrás todo un desarrollo de gente que se está moviendo en función de ese objetivo y de que a determinado target de clientes les impacte el mismo. Digo, por ahí, como para dejar algún tema que puedan tomarlo para sus vidas o para la formación que ustedes están teniendo. Es importante también tener en claro de que, si bien son números, también atrás hay todo y es lo que tratamos de hacer con el tablero o con el cuadro de mando integral, no solamente ver el indicador, sino también entender qué es ese indicador, si hay un desvío o esas cosas. ¿Profe? Sí. Podría ser también referido a más dirección general, puede ser cuando se quiere aumentar participación en un mercado, tener el objetivo de aumentar en cierto porcentaje que varía de alguna evaluación en un tiempo estimado de 1 año, 2 años, eso también podría ser un indicador. Sí, tal cual. Es un poco que, digo, fue un ejemplo que más o menos les comenté así al pasar al principio, pero puede ser de que el área de marketing tenga como objetivo aumentar el share de un mercado, y para eso tiene que hacer una gran inversión en marketing, y por el otro lado al área de finanzas, por ejemplo, le estén pidiendo reducir todos los gastos. Entonces, es decir, en algún momento esos objetivos se oponen, pero en definitiva lo que está pensando la estrategia es capaz mirando en otro lado, pero sí, obviamente eso es un objetivo en general que a las grandes organizaciones a todas las organizaciones les impacta, porque en algún momento quieren crecer y obviamente tienen que estar en su visión. Por ejemplo, ser líderes de un mercado, estar en la visión o en la misión, con lo cual aumentar el share impacta en aumentar la inversión en marketing y demás. Genial, profe, perfecto. Se repercute en distintas áreas, digamos, para una sola dirección. Sí, digo, todas las decisiones, tal cual. la que hablamos recién de, por ejemplo, de formación de áreas de recursos humanos, las horas, y sí, todas van a lo que voy es, el objetivo, como está planteado, aumentar el share en un 20%, por ejemplo, o en un 10%, en un 5%, sí, es importante. Tiene que tener su correlato de acciones que vayan por atrás, en mayor inversión, en una campaña de marketing más agresiva, puede ser una campaña de precio, una campaña de promociones, por ejemplo. Clarísimo, profe, gracias. Hay un comentario en el chat que dice: una empresa que recién empieza puede ser la cantidad de personas que se van sumando al equipo en determinada cantidad de tiempo. Sería cada cuánto tiempo se logra capacitar a alguien nuevo para que ingrese a trabajar. Hay un indicador, que la verdad que no me acuerdo el nombre, pero hay un indicador que muestra, por ejemplo, las cantidades de ingresos que se hicieron en una empresa, por ejemplo, y que estuvieron más de X cantidad de tiempo, 3 meses, es decir, que pasó el periodo de prueba, o 1 año y demás,
con lo cual se hace un seguimiento que sería como una especie de rotación de personal, con lo cual si lo atamos a, digo, si, no sé si Brenda podés hablar, pero digo, si lo atamos a ese parámetro, sí, obviamente podría ser un indicador para ver la rotación del personal. Ahí, perdón, pero ahí me parece que lo que estás mencionando, Maximiliano, es el de retención de personal. Retención. Claro, retención, pero me parece que Brenda a lo que hace referencia es el plazo o periodo de inducción, que es el tiempo, digamos, como dice, en que se logra capacitar a alguien nuevo que ingresa a trabajar. Eso se mide en cantidad de días, desde la incorporación, la capacitación que se le da en el puesto, hasta que medianamente puede decirse que se ha incorporado la cultura empresarial, y bueno, eso es la denominada inducción. ¿Sí? Esa inducción se puede medir en cantidad de días, pero no sé si específicamente hace referencia a eso. Sí, capaz yo lo interpreté mal, por eso. No sé si Brenda querés aclararlo o algo. Bueno, vamos a pasar al caso. No sé si Sole está disponible. Ya avanzamos a lo que son los indicadores financieros. Bien, bueno, ahora vamos a hacer foco básicamente en lo que son los indicadores financieros, y dentro de ellos podemos clasificarlos en 4 grupos, que son los ratios de liquidez, los de gestión, los ratios de endeudamiento y los ratios de rentabilidad financiera. Dentro de los ratios de liquidez son aquellos que se usan para medir el grado de solvencia que tiene la empresa, es decir, cuánto dinero tiene disponible para enfrentar sus deudas al vencimiento. Y dentro de estos ratios de liquidez hay 3 tipos que van desde el ratio más general a más específicos. El de liquidez corriente, que nos dice cuántos activos tenemos por cada pasivo corriente, cuánto activo corriente por cada pasivo corriente. Es decir, si tenemos los activos corrientes necesarios para poder hacer frente a todos los pasivos corrientes, que son los de corto plazo, y poder así cancelar esas deudas. Después tenemos el de liquidez ácida, que es un poco más fino, porque no toma todo el activo corriente, sino que se le descuenta todo lo que es inventarios, que si vemos todo cómo está estructurado el activo corriente, serían los inventarios los que más tiempo tardarían en hacerse efectivo. Y después tenemos el de liquidez de caja, que es el que nos muestra cuánto tenemos de dinero hoy para hacer frente a esos pasivos corrientes, es decir, que es todo aquello que está en caja más lo que está en bancos. Se descarta todo lo que es inventarios y cuentas a cobrar. ¿Puedes pasar a la próxima, Maxi? Después tenemos el ratio de solvencia, que es activo sobre pasivo, muestra cuán solvente es la empresa. Y después tenemos el ratio de endeudamiento, el cual es el pasivo total sobre el patrimonio neto. Por otro lado, tenemos los ratios de rentabilidad. Acá tenemos 3. Uno es el ROA, que es el retorno sobre los activos, que este se calcula desde la utilidad antes de intereses de impuestos sobre el activo total. El ROA nos indica la rentabilidad sobre los activos, es decir, un valor de rendimiento. Después tenemos el ROS, que es el rendimiento sobre las ventas, que es la utilidad neta sobre ventas, y el ROE es el rendimiento sobre el patrimonio, que se calcula como utilidad neta sobre el patrimonio. La próxima, Maxi. Bien, acá tenemos un ejercicio en el cual se propone un estado de situación patrimonial con 2 años,
y un estado de resultado también de los 2 años, 2017 y 2018. En base a este estado de situación patrimonial y estado de resultado, se les va a pedir que calculen tanto para el 2017 como para el 2018 los indicadores que anteriormente se mencionaban, que eran los indicadores de liquidez, el de solvencia, el de endeudamiento y los indicadores de rentabilidad, que es el ROS, el ROE y el ROA. Si quieren, tenemos 10 minutos, no sé, profe, si estará bien para que puedan calcular los indicadores de los 2 años. Sí, sí, lo que digan. Me parece bien 10 minutos, sí. Y si quieren un Bueno. poquito más también, me parece. Pueden Sí, demorar. porque es Si bastante. es todo, un poquito más puede ser también, sí. Bueno. En todo Después caso, si hay preguntas, algo... Sí, sí, obvio. Y después vemos las soluciones. Todos saben la nota del parcial. Si alguien tiene alguna duda, puede escribir. ¿Sí? Me puede escribir por privado. Ahí le paso la nota. Un comentario más. La profesora mañana va a tener la clase. Si mañana va a dar la clase teórica. Así que va a ser mañana a las 19 horas. ¿Sí? Así que bueno, eso para que se vayan agendando, y ella mañana va a subir, va a compartir en el aula el link, ¿sí? El link de la clase. Pero bueno, para que vayan sabiendo, mañana a las 19 horas es el teórico sobre indicadores. Profe, ¿podría poner un segundo la pantalla de los indicadores? Gracias. Ahí se están compartiendo algunos resultados. Ahí dice que la liquidez corriente le da 2,19 para el 2017 y 2,50 para el 2018, está bien.
El de liquidez ácida también estaría bien. Sí, depende cuántos decimales. Se puede redondear a 1,1 el del 2018, el de liquidez ácida. Pero estaría bien. Ahí supongo que el comentario de Rafael es el ROA, supongo que quiso poner. Sí, ahí es en porcentajes, los de rentabilidad se ponen en porcentajes, así que quedaría 5,37. Es rendimiento sobre activo, él lo puso en castellano. Digamos. Ah, lo puso en español. En lugar de ROA, es RSA. Es verdad. Uno está Estamos muy acostumbrado acostumbrados. siempre a decirlo al revés, entonces no. Sí, estaría bien. De solvencia, 1,34 está bien. Y 1,27 también estaría bien. Liquidez de caja también está bien, 1,15 o 16. Y el del 2017 también estaría bien, 0,16 o 17. El ROS también estaría bien, 0,087 y 1,35 también estaría bien. En las soluciones están con un solo o dos decimales, pero están bien igual. Creo que faltaría el ROE, perdón. Está bien ahí, Luisina. Ahí está. Está perfecto. Ahora yo les quiero preguntar, ya que tenemos acá todos los resultados, una pregunta respecto a los indicadores de liquidez. ¿Qué nos dicen si nosotros vemos el de liquidez corriente, por ejemplo, y nos vamos al otro extremo de liquidez de caja? El de liquidez corriente, por ejemplo, el 2017 es 2,19 y el liquidez de caja es 0,16. ¿Qué nos estaría diciendo, digamos, esos dos indicadores? Si alguien quiere opinar o decir algo.
¿Qué nos estaría mostrando? Profe, ¿puede Sí, ser que sea que haya muchos créditos a corto plazo? bien. Entonces, en realidad no es efectivo que tiene la empresa, sino son deudas. Perdón, créditos a corto plazo. Créditos a cobrar. Claro, Sí, sí, sí. perfecto. Eso está muy bien. Porque, por ejemplo, si hoy la empresa tuviera de un día para otro que pagar todos sus pasivos corrientes, si bien a simple vista, si vemos el indicador de liquidez corriente, estamos viendo que es capaz de hacer frente a todos esos pagos, vemos que no es instantáneo, digamos, no es inmediato, porque gran parte de esa liquidez que parece ser que existe en el momento está formada por créditos a cobrar, como ustedes decían, y por inventarios. Entonces, el indicador de liquidez de caja nos está diciendo que la empresa no es capaz de hacer frente a todas sus deudas en un momento exacto, porque solo tiene 0,16, digamos, por un peso de pasivo tiene 0,16, digamos, para hacer frente. Es decir, que gran parte de esa liquidez está formada por inventarios que necesitan un tiempo para ser transformados en efectivo o por créditos a cobrar. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Y bueno, el de liquidez ácida nos dice que, bueno, pareciera que es un poco solvente, pero no lo es tanto, porque todo el otro, digamos, se nota mucho porque el de liquidez corriente tiene mucha diferencia con el liquidez ácida que está formado por los inventarios. O sea que gran parte de ese activo corriente que la empresa tiene está formado por sus inventarios y después sí le siguen los créditos a cobrar. Está muy bien lo que ustedes dicen. No sé si ustedes tienen alguna otra duda respecto a estos indicadores de qué significan. Profe, no sé si quiere que algo más para agregar. Bueno, de mi parte estamos claro, digamos, no sé si a priori el planteo es creo que lo han podido resolver más que eficientemente Sí. el grupo, así que me parece que esta parte está muy, muy bien trabajada y me alegra que también han hecho preguntas de otras perspectivas. Como dije al principio, esto sería bien específico de lo que por ahí entendemos como análisis de estados contables, digamos, que por supuesto que en gestión financiera va mucho más allá, digamos. Cuando hablamos de estructura de financiamiento, ahí hablamos más de aspectos de largo plazo, de cómo se financian los bienes, los activos de la empresa, cómo es esa composición con parte con fondos propios o fondos de terceros, ¿sí? Eso es pasivo o patrimonio neto, digamos. Y eso, esas modificaciones en esos aspectos estructurales de ese financiamiento, bueno, es lo que seguramente han visto en algunas materias vinculadas con gestión de tesorería, gestión financiera. Y nosotros aquí más bien ponemos el foco en la gestión, pero en el control de gestión. Es decir, a nosotros nos interesa, por supuesto, que integrar estos conceptos, ¿sí? de gestión financiera, de toma de decisiones, de lo que entendemos como perspectiva financiera que vamos a ver en el cuadro de mando integral, pero también desarrollar estos otros indicadores que no son financieros, que tienen más que ver con aspectos
de las otras perspectivas que son entendidas por tanto Norton y Kaplan, que hacen referencia. Primero vamos a trabajar con la gente, que es lo que vamos a desarrollar la próxima semana. Primero vamos a trabajar con la gente, perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Luego el impacto de varios años de trabajar con la gente va a hacer que mejoren los procesos internos, ¿sí? Entonces luego de varios años de mejorar esos procesos internos va a hacer que eso recién se vea cómo impactan en el vínculo con los clientes van a percibir esa mejora y va a lograr esa fidelización, ese incremento en los clientes, que por supuesto vamos a ver algunos indicadores que miden eso, y eso finalmente va a ser lo que impacte en esto, en los indicadores de la perspectiva financiera, ¿sí? Pero primero vamos a ver estos otros indicadores y me alegra que ya han surgido varias preguntas, por supuesto de compañeros que están trabajando, que están muy empapados, están muy vinculados con estos indicadores y bueno, lo vamos a tratar de incorporar, lo vamos a tratar de integrar en el próximo práctico, ¿sí? Me parece que ha estado muy buena, muy clara, muy buena la clase de hoy. La profesora también opinó exactamente lo mismo y me sumo a las felicitaciones nuevamente porque son impecables estas clases. Tanto el esfuerzo que hacen Maximiliano como Soledad me parece de un nivel altísimo, muy claro los ejemplos y bueno, en ese sentido, nuevamente agradecer y creo que en conjunto el desempeño de la cátedra en ese sentido ha tomado otra significación gracias al aporte de cada uno, tanto de Soledad como de Maximiliano, ¿sí? En principio creo que con esto ya estaríamos como para cerrar la clase. No sé si había algún planteo adicional, si hay consultas, quieren que aprovechemos estos minutos para alguna consulta puntual que haya quedado. Bueno, Florencia también se suma comentario, está todo súper claro. Ahí hay una pregunta de María Luz, la fecha del segundo parcial más o menos. Y bueno, tengan en cuenta que nos está quedando, mañana mejor que se lo pregunte a la profesora que ya les va a poder dar más precisión, pero tengan en cuenta que nos está quedando un mes de clase, es decir, previamente tenemos que tener segundo parcial y recuperatorio, con lo cual no hay tanto margen. Para la fecha del segundo parcial lo más probable es que sea en 2 semanas aproximadamente. Y bueno, por supuesto que ya vienen los trabajos finales, ¿sí? Ya después venimos con trabajo final que van a ser la presentación de estos cuadros de mando integral, así que muy probablemente en 2 semanas estemos teniendo este segundo parcial. Y el trabajo final ahí para Florencia que está preguntando, sí, esto lo habíamos dicho antes, lo vuelvo a decir ahora. El trabajo final consiste en el armado de un cuadro de mando integral en grupo, ¿sí? Se hace una entrega escrita, se evalúa ese trabajo escrito y luego lo exponen en grupo, todos los grupos, ¿sí? Se les va a dar distintas fechas y vamos a ver de acuerdo a la cantidad de grupos, suele ser entre 2 y 4 días que nos tomamos para esto, ¿sí? Es decir, suelen ser 1 o 2 semanas de teórico y práctico, digamos, que estamos evaluando estos trabajos. Y es muy importante que puedan participar todos porque más allá del aporte de cada uno, es una instancia muy importante de aprendizaje que puedan compartir el desarrollo de los compañeros, ¿sí? Ahí dice Nadia que ya están por ahí las notas. Bueno, perfecto. Ustedes arman los grupos, que es lo que preguntaba Florencia. Sí, ustedes arman los grupos.
Sí, los grupos los definen en principio ustedes, salvo que la profesora, esto mejor que se lo pregunten también a la profesora mañana, para confirmar si ella va a definir los grupos. Han habido años, los últimos años los venía armando ella, los grupos. Pero esto pregúntenselo mañana en la clase, que les recuerdo que es a las 19 horas, así evitamos ruido de línea, porque en principio eso no tengo la precisión para este año. El año pasado sí los armó ella, el anterior también, y en ese sentido me parece bueno que lo puedan aclarar a este punto con ella. Y bueno, eso, en principio no veo más consultas, agradecimientos renovados, y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias de nuevo, y bueno, seguimos en contacto por el aula virtual. Recuerden que nos pueden enviar consultas también por ahí, ¿sí? Así que bueno, nuevamente muchas gracias, y bueno, y simplemente eso. Si no hay más consultas, a ver, un minutito, si no hay más consultas. Ah, no, parece que estaban escribiendo ahí, pero no. Bueno, muchas gracias, seguimos en contacto. Muy buenas noches, gracias Soledad, gracias Maximiliano, seguimos en contacto.